entonces nos devolvemos acá a mirar cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar para derivar. Voy a dejar aquí la gráfica para que no se nos olvide, ¿listo? Entonces, vamos a analizar los diferentes tipos de funciones y cómo hacemos esas derivadas. La derivada se puede simbolizar de diferentes formas. Si yo tengo una función f de x, su derivada la puedo encontrar como f' de x, ¿cierto? ¿Sí la han visto de esa forma? Cuando llevo un prima acá encimita es porque estoy hablando de su derivada. O si la función está definida como un y igual a algo, a una función, también puedo encontrar la derivada como un y', ¿listo? O también podemos encontrarla de la siguiente forma. Si voy a derivar, por ejemplo, respecto a la variable x, la voy a encontrar como d de x, ¿listo? D de x, todas estas formas, f', y', d de x, todas simbolizan derivada. ¿Listo? Sí. La variable que esté acá abajo significa en función de qué variable la voy a derivar. Yo puedo derivar en función de cualquier variable. Vimos, como vimos en la línea, en la imagen pasada, derivamos en función del tiempo, ¿cierto? Por eso sería d de t. Derivamos en función del tiempo. O sea, ¿cuál es la variable a la cual le voy a aplicar la derivada respecto a cuál? A todo lo que tenga t. Aquí voy a derivar todo lo que tenga x. ¿Listo? Entonces, cerrar esto y lo corro un poquito. Y vamos a empezar a mirar ya las fórmulas específicas. Tipos de funciones. Sea la función constante. K, por ejemplo. Cuando la función es una función constante, la derivada de una función constante, alguien que me diga si ya sabe cuál es. La derivada cero siempre, ¿no? Cero. Muy bien. Si la función es una constante, su derivada será cero. Perfecto. Cero. Ejemplo. Una función constante. Cualquiera. F de x igual a 5, por ejemplo. La derivada de x igual a 5, perdón, f de x igual a 5 o de 5, simplemente, será, ¿cuánto? Cero, ¿no? Cero. Si tengo una función f de x igual a 300 millones, ¿cuál será la derivada? Cero. ¿Listo? ¿Recuerdan cómo es la gráfica de una función constante? Es una línea horizontal, ¿cierto? ¿Hay alguna inclinación? Todos los puntos tienen la misma inclinación, por eso la derivada es cero. ¿Listo? Por eso cuando la velocidad es constante, no hay aceleración. La velocidad constante, la gráfica es una recta horizontal también. Ah, entonces como es constante, la derivada de una constante es cero. Por eso cuando hay velocidad constante, no hay aceleración. ¿Listo? Profe, o sea, la derivada de menos 12 sería también cero. Claro, la derivada de menos 2 es cero, de cualquier constante. ¿Listo? Si tengo la derivada de la función f de x igual a x, cuando el exponente de la variable es 1, porque acá no tiene nada, ¿cierto? La derivada es 1. ¿Listo? Ahí sí no hay más ejemplos porque es f de x igual a x, derivada es 1. Si fuera la derivada respecto a t, la derivada de t es 1. Si fuera la derivada respecto a m, la derivada de la función m es 1. ¿Listo? Depende de la función respecto a la que la derive. Ahora vamos a empezar a complicar esto. Si la función es de esta forma, x elevado a la n. La derivada, voy a colocar acá cómo es la fórmula y luego buscamos un ejemplo. La derivada es n por x elevado a la n menos 1. Vamos a ver un ejemplo para que se vea más claro, ¿no? Ahí dice, bueno, a la n que tenía en el exponente bájala a multiplicar y el exponente redúzcalo en 1. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, dime. Yo había visto un ejemplo, pero era con
derivada de x al cuadrado o al cubo. En ese caso era derivada de x al cuadrado, era 2x. Exacto, Y, era la que iba a hacer. sí, Entonces, y f' entonces, de x es ¿qué? 2x. ¿Por qué? Porque el 2 que está arriba baja a multiplicar y al exponente le reduzco en 1. 2 menos 1 da 1. Miremos otro ejemplo. F de x, por ejemplo, que sea x elevado a la 5. Entonces la derivada será el 5 que está el exponente baja a multiplicar 5x y el exponente se reduce en 1. 5 menos 1, 4, ¿cierto? Siempre se reduce el exponente en 1. ¿Sí queda claro eso? Sí, señora. ¿Sí? ¿Todos? Sí, señora. ¿Quién dijo no? Profe, una pregunta. Dime. Si yo tengo, bueno, el exponente elevado, así como está el último ejemplo que nos diste, pero dice más una constante. La Esa es la constante también. polinómica, que es cuando la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Ya vamos para allá. ¿Vale? Quiero poner un ejemplo un poquito más complejo. Si tengo una función y por eso le cambio el color. Si tengo una función que tiene una constante antes, por ejemplo, tengo una función que es 3x elevado al cuadrado. La derivada será, ¿quién me dice cuál sería la derivada? Se multiplica el 3 con el 2. Perfecto, como el 3 está multiplicando y el exponente baja a multiplicar, pues se multiplica con lo que esté allá, ¿cierto? O sea, 6. Entonces quedaría 6x. 6. Muy bien. 6x, porque 3 por 2, 6, y el exponente se reduce en 1, pues queda la 1 que no se coloca. ¿Listo? Si hay un número ahí antes, entonces el que baja llega a multiplicarse con él. ¿Listo? Sí, y tenía dudas, bueno, a veces hay que, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, es que no tengo bien claro eso, comprobar por qué da eso, ¿verdad? A veces hay que hacer una comprobación de por qué No, da. es que la comprobación es una integral. Sí, eso ya es otra Entonces cosa. ya, eso es lo que Eso viene ya. después de esto. Ok, integral, sí, integral. Son operaciones contrarias, derivada e integral son operaciones contrarias. Es como que cuando vas a comprobar una suma restas, cuando vas a comprobar una resta suma, lo mismo. Si vas a comprobar una derivada integral, si vas a comprobar una integral deriva. Pero ¿Vale? digamos, para poder hacer eso, usted tiene que primero saber derivar, ¿verdad? Sí. Toca primero, vamos por pasitos, mejor dicho. Bueno, entonces, ya se me estaban adelantando con polinómicas, pero antes de entrar a la polinómica voy a mirar otro tipo de función. Por ejemplo, si yo tengo una función, ya no la voy a colocar como general porque se aplica la misma, pero por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a la raíz cuadrada de x, esto se aplica tanto para las expresiones sencillas como para si aquí adentro hay algo más complejo, x más 1, 3 más 2, que eso es lo que vamos a mirar de derivada interna. La raíz de x, para poder hacer eso, lo primero es transformar siempre esas funciones a funciones exponenciales. ¿Listo? Recordemos que eso es lo mismo que decir x elevado a la 1/2, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Que acá hay un 1 y acá hay un 2. X a la 1 y raíz cuadrada. Este es el que queda de numerador y este es el que queda de denominador. O sea, casi que se aplica aritmética. ¿Y acá cuál le aplico? Esta, derivada de la potencia. ¿Listo? Lo que pasa es que me va a quedar un exponente negativo y es lo que quería mirar con ustedes, aunque ya deberían saberlo, pero por recordarlo, la derivada de esa función sería baja, ¿cierto? Baja el 1/2 a multiplicar y se multiplica con x. ¿Cuánto da 1/2 menos 1? 1/2 menos 1. Chicos.
un medio Menos un medio. menos 1 me da menos un medio. Muy bien. Menos un medio. ¿Qué pasa cuando tengo exponentes negativos? ¿Me sirven? No, ¿verdad? Tengo que convertirlo en un exponente positivo. ¿Cómo se convierte en un exponente positivo? Se convierte en un exponente positivo. Si él está en el numerador, lo mando al denominador. Si está en el denominador, lo mando al numerador. Es decir, quedaría 1 sobre 2x elevado a la 1 medio. Positivo, ¿no? Sí, señor. A la 1 medio. Vamos a bajarlo un poquito para que se vea. ¿Listo? Siempre que tengan raíces, miren el paso, lo convertimos a potencia y ahí aplicamos derivada de la potencia. 1 medio vas a multiplicar x, 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Pero como es un exponente negativo, lo llevo al denominador. Y ahí pueden volverlo raíz si ustedes quieren, o lo pueden dejar como potencia, ¿no? Esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Esto cuando tengamos potencia. ¿Qué pasa con la derivada? ¿Cuánto da la derivada de 1 sobre x? ¿Quién me dice? Si tengo una función, voy a llevarlos a ustedes por acá, si tengo una función f de x igual a 1, las funciones racionales son estas. Uno sobre x. ¿Cuál será la derivada de la función, de esa función racional? ¿Alguno? ¿No la han visto? Logaritmo natural de x. ¿Listo? Siempre que sea una función natural, logaritmo natural de lo que esté en el denominador. ¿Listo? Estos chicos son como las generales, ¿vale? Perdón. Las derivadas generales. Ahora, a partir de allí, van a tener ustedes que aplicar todas esas ecuaciones que hemos visto en este momento a funciones polinómicas. Es decir, lo que yo les decía, vamos a mirar lo que tiene que ver con la regla de la derivada. Voy a correr esto para acá, para que miremos cómo se aplican. Por decir algo, si tengo una función, voy a hacer solamente una polinomio, digamos, lo más complejo que pueda. 5x elevado a la 2 menos 2x más 5, por ejemplo, más 3. Y acá les escribo la regla. Chicos, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si quiero derivar esta función, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la derivada a cada uno. ¿Listo? ¿Cómo sería la derivada entonces? Voy a aplicarlo acá en símbolo, pues ustedes ya cuando lo estén aplicando, es directamente, ¿no? Es decir, que la derivada será la derivada de cada uno de los términos, ¿vale? Lo voy a copiar acá para que no se les olvide. Voy a correr esto un poquito para que me quepa. ¿Cierto? Sacarle, ¿qué estoy haciendo ahí? Sacarle la derivada a cada uno de los términos, ¿cierto? ¿Cuánto daría eso? Entonces eso nos daría sacar la derivada de cada uno, ¿cierto? La derivada de 5x cuadrado, ¿cuánto da? 10x. 10x, ¿cierto? Ya, vamos a multiplicar el 2, 5 por 2 da 10, x a la 1. Menos la derivada de 2x, ¿cuánto da? La derivada. Esa nos faltó. Constante por, cuando tengo la derivada de una constante acompañando la variable, 2x. La derivada es la constante.
Esa sí se me pasó. 2, ¿sí? Si tuviera 30x, la derivada sería 30. Si tuviera 50 millones por x, sería 50 millones. ¿Listo? ¿Queda claro? Porque se le resta porque se le resta después de multiplicarse, ¿cierto? No, va restando porque aquí va restando. ¿Sí? Porque la función va restando. La derivada que estás aplicando es dejar en la constante. O sea, le quitas mejor dicho, sí, es como si le quitaras la variable. Más, la derivada de una constante es ¿cuánto? 0. 0. Es decir, que realmente esa derivada vale 10x menos 2. ¿Listo? La derivada de una suma o de una resta es igual a la suma o resta de sus derivadas. ¿Listo? Lo que hago es aplicar derivada a todo. ¿Vale? Profe, una preguntita. En Señora. el ejemplo anterior que hiciste a ese, el de logaritmo, Dime. si fuera el 3, algo otro número que no fuera 1 arriba, Ah, se deja igual. ¿se dejaría logaritmo 3x? Exacto, sí señora. Es como si sacaras, a veces uno saca la constante porque no importa. Como ella queda, se saca el 3 y queda igual. Voy a hacer un ejemplo, ya que me dices eso. Porque a partir de acá, ya ustedes van a empezar rápidamente, lo que me queda, a hacer una derivada interna. Es decir, ustedes derivan una vez, pero si esa derivada tiene una derivada, una función dentro, tienen que seguir derivando. ¿Listo? Por decir algo, cuando tengo en el denominador una expresión así. X al cuadrado menos 2. Al ser una función racional, la derivada me queda, primero el 3 queda igualito, ¿cierto? Pueden aplicar esta o pueden aplicar regla del cociente, que esa ya la van a investigar ustedes. ¿Cuál es la derivada? Primero, ¿cuál es la derivada de un cociente? Logaritmo natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? 3 por logaritmo natural ¿de quién? En este caso la de x, porque x era lo que estaba abajo, pero aquí ¿quién está abajo? Todo, ¿cierto? X cuadrado menos 2. ¿Y será que x cuadrado menos 2 se puede derivar? Quedaría... no. Quiere decir que ustedes tienen que enunciar que van a sacar también la derivada interna de esa expresión. ¿Listo? Creo que no se puede porque está con menos, ¿no? Sí se puede. Queda la resta de una derivada. Derivas cada uno de los términos. O sea, es una derivada dentro de la derivada dentro de la derivada. Saco la primera. Es una racional, entonces simplemente es logaritmo natural de lo que esté abajo, ¿cierto? Pero lo que está abajo se puede derivar. X cuadrado menos 2 ¿tiene derivada interna? Sí. O sea, siempre intenten la derivada interna, derivada de eso que quedó. ¿Listo? A menos de que 0. Eso nos quedaría 3, logaritmo natural de toda esa expresión, de x al cuadrado menos 2. ¿Y cuál es la derivada de eso? De x al cuadrado menos 2. ¿Cuál es la derivada de esta expresión, chicos? 2x. 2x. Porque esto es x al cuadrado. El 2 baja a multiplicar, ¿cierto? Queda x a la 1. Y la derivada de 0 es, de 2 es 0. Es decir que finalmente la derivada sería, miren este 3 por 2, 6x, logaritmo natural de toda la expresión que tenemos allá. Esto es lo que se llama derivada interna. Eso es como cuando factorizamos. Factorizan hasta que ya no pueda más. Lo mismo pasa en la derivada. Derivo hasta que ya no pueda más. ¿Sí? Tienen que acá primero hago la evidente. Derivada de una racional. Pero luego si esa expresión puede derivarse, se llama derivada interna. ¿Listo, chicos? Además tenemos reglas, 2 reglas diferentes. Para la derivada del producto y la derivada del cociente, que esa sí me la van a investigar para el segundo chat, ¿vale? Derivada del producto, derivada del cociente. Y acá vimos un poquito
de lo que es derivada interna. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Les voy a Sí, pasar señora. unos enlaces de Khan Academic y de otro sistema que vamos a empezar a utilizar. En Khan Academic, no sé si les había nombrado a ustedes, les voy a enviar al correo unas invitaciones para que ustedes se inscriban y ahí ustedes van a realizar algunas misiones que se les envían, son sencillas. ¿Listo? Se les van a enviar algunas misiones y eso les va a servir para subir puntos. Les llega el correo, ¿listo? Sí, señora. Ok, sí, señora. Bueno, chicos, muchísimas gracias.